unas tarjetas controladoras, unas pantallas, bueno, etcétera, ¿no? Ahora tenemos los sistemas de control distribuido, ¿cierto? Los PLCs, ¿cierto? Y tenemos los PCs industriales, ¿no? Y arriba lo que hablamos de nivel ya de celda y planta y fábrica, estamos hablando de los CNC, de los CAD/CAM, de las ayudas de los diseños asistidos por computador y la manufactura asistida por computador, y los controladores de área. A nivel ya, esto sería planta y fábrica, esto sería celda, y esto sería campo y proceso. Bien, miremos entonces cómo se posicionan las redes Profibus en una pirámide de estas. Entonces, existe un Profibus PA, que significa procesos de automatización, un Profibus DP, que significa periferia descentralizada, Decentralized Peripheric, y un Profibus FMS, que es Field Message Specification, ¿no? Es mensajes de campo específicos. Y en la parte superior ya tenemos las redes Ethernet sobre TCP/IP y Ethernet sobre IP Ethernet, ¿no? Entonces ya esa es la más arriba, la que estaremos viendo luego. Entonces a nosotros nos interesan estas que están aquí como verdecita y esta que está como azulita. Entonces aquí ya sabemos que son Profibus FMS, esto todo es cableado, es Modbus, sí, Modbus, pero con características especiales. Las características especiales tienen que ver con el tiempo que están acá y con el nivel donde están situadas. Bien. ¿Qué es Profibus? Entonces, Profibus es el líder mundial en redes multifuncionales de célula y campo. Ok. Entonces, el Modbus general que teníamos nosotros en los Fieldbus, en la Fieldbus Foundation, lo convirtieron en algo específico, algo que se maneje directamente entre célula y campo. Campo porque es el que recoge la información del proceso, y célula porque es quien lo presenta y lo controla, que es donde están los famosos sistemas supervisorios. Existen más de 3,5 millones de dispositivos Profibus instalados en más de 350,000 aplicaciones. Datos del 99, ¿no? Imagínense, estamos en el 2020. Esas estadísticas nos tocaría entrar a la página de Fieldbus Foundation o fieldbus.org para mirar si hay datos actualizados. Yo no me he tomado la molestia de hacerlo, pero los curiosos lo pueden hacer. Bien, pero eso nos está indicando una cantidad enorme de aplicaciones con Profibus. Profibus International es una organización. Ok. Entonces ya dejó de ser el protocolo propio de Siemens y se convirtió en un estándar o una organización internacional que reúne todas las asociaciones de usuarios de Profibus, ¿cierto? Zonales para la promoción de Profibus. Listo. Estándar internacional, el EN 50170, y por la parte de la IEC es el 61158. No olvide. Yo siempre he sido preferente, o siempre me ha gustado manejar los estándares de la International Electrotechnical Commission, o sea, la IEC. Esta no es que no me importe, pero normalmente siempre me ha gustado la IEC, que es más universal. Listo. Profibus Internacional, que conocemos como PI. Es el número 1 en Europa, es líder mundial, la organización de usuarios de Profibus en 5 continentes, más de 900 miembros en 23 países de todo el mundo. Creo que lo de los miembros ya había escuchado yo que hay más de 1.500 en este momento hay más de 1.500 miembros ya. Hoy en día hay más de 1.900 productos disponibles de más de 260 fabricantes. Ya también esto, a partir del año 2000 aparecen fabricantes nuevos, marcas nuevas, como Delta, por ejemplo, que ya venía, pero ya coge fuerza, y otros fabricantes que ya montan acá sus equipos en esto. De hecho, Unitronics ya tiene montado Profibus también. Unitronics también tiene Profibus. Bien, dice que Profibus Internacional, dice, la organización de usuarios de Profibus ha establecido una certificación cualificada de los sistemas mediante test de interoperabilidad, ¿no? Eso es a lo que más le apuntan, que los sistemas sean interoperables. Hay más de 1.900 productos certificados. Los laboratorios de pruebas están establecidos tanto en Europa como en Estados Unidos. Todo producto certificado aparece en la guía de productos Profibus con su número de certificado. Pues aquí está, ¿no?
Viene la prueba de laboratorio, si cumple todos los requisitos que exigen los certificadores, entonces pregunta, ok, si cumplió, sí, certificación de una. No, vaya, haga los ajustes y vuelve y pruebe. Bien, esto no lo vamos a pasar, lo pueden leer, esto son estadísticas, vale la pena mirarlo. Miren lo de Siemens, ¿no? Siemens tiene 11,3, ¿cierto? Esta tiene 4,3. Wow, también está trabajando mucho en comunicaciones. De hecho, tienen una página muy completa y usted puede ir descargar aplicaciones para variadores, manuales de variadores, de PLC. Pueden entrar a la página de ellos y hay bastantes cositas para mirar. Bosch, que también es alemana, tiene un 3% y el 74% restante de más de 255 compañías diferentes. Entonces ya Siemens no es el eterno dueño de Profibus, ¿no? Mire, ya solamente tiene una partecita y el resto más grande está por acá. La mayoría, dice que un gran número, yo hoy hablaría que la mayoría, casi todos los fabricantes por norma soportan Profibus. Vuelvo y le digo, Unitronics yo no sabía. Yo entrando a Unitronics y mirando ahí en los menús, encontré por ahí algo sobre Profibus. Yo voy a profundizar un poquito sobre eso, a ver qué se aprende nuevo para esos PLCs. ¿Qué tiene de especial Profibus? Es una red abierta y es estándar. Ya lo dijimos, es estándar, pero es abierta además. O sea, no tiene propietario. Sigamos. Amplia gama de componentes y sistemas en el mercado. Red multifabricante. Profibus es el líder en el mercado en buses de campo. Fabricantes de PLC más importantes. Ahorro, red de célula y campo económica, ¿no? Célula y campo. Fíjense que clavémonos eso en la mente, ¿no? Profibus es diseñado, está establecido, se estandarizó para trabajar en la red de campo y célula. Los costos se pueden calcular fácilmente en la instalación y cableado. El cable es un cable especial, blindado, tipo UTP, bueno, después lo miramos. Componentes de automatización totalmente integrada, alto nivel de seguridad de datos, uso de cables de fibra óptica o de par trenzado. Es flexible, claro, sistemas con interfaces para una amplia gama de necesidades. ¿Por qué usar Profibus? Porque está consolidado en el mercado alrededor de 3,5 millones de nodos instalados en todo el mundo. 3,5 millones pesan y hoy en día deben ser más. Es independiente de los fabricantes, la red es abierta y está estandarizada, orientada hacia el futuro, innovaciones y desarrollo de nuevos productos de forma continuada. Bien, las normas. Bueno, la norma DIN, recuerda que la norma DIN es alemana, ¿no? Es la norma DIN 19245 en las partes 1 y 2. La parte 1 dice capa física, entre paréntesis el acrónimo PHI, que es de Physical, y el enlace FDL aseguran correcta transmisión de datos. No importa el significado de los datos ni cómo estén los datos, simplemente pueden transmitirlos. Y en la parte 2 de la norma hablan sobre las capas de aplicación de la ISO-OSI estándar. Basado en la norma ISO 9506, leyendo la norma ISO podemos mirar qué es MMS. Es de tecnología abierta, es orientado a objetos, o sea, nosotros podemos tener una pantalla gráfica donde podemos mirar los dispositivos, también hay dispositivos virtuales, podemos manejar dispositivos en virtualidad. El modelo de referencia ISO-OSI restringido a 3 capas. La capa física, la capa de enlace, el FDL, y la capa de aplicación. Aquí está. ¿Cierto? Listo. Es la que hace o sea, por aquí venimos, el Fieldbus Manager, PMA, entra, sale, comunica acá y comunica con las capas. O sea, él entra acá y comunica con las capas. ¿Sí? Su estructura es ampliamente reconocida por las 7 capas. Las características de la capa física y enlace: 9.600, 19.200, 93.750, 187.000 y 500.000 kilovatios. Bueno, baudios, yo estoy hablando en miles, baudios por segundo. Baudios serían bits por segundo. Número máximo de estaciones, 127, cuando se utilizan repetidores. 32 cuando no se utilizan repetidores. Cuando hablamos de 32 estamos hablando de un maestro y 31 esclavos, o si estamos haciendo redundancia cíclica, estamos trabajando de 2 maestros y 30 esclavos. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. La pregunta es capciosa, ¿no?
Pero si usted le dice cuántas número de estaciones máximo sin usar repetidores, es otro cuento. Pero si usted le dice cuánto es el máximo número de estaciones, ya son 127. Sí, esos son, así es. Así es que se determinan esos repetidores. Máximo, sin repetidor máximo 31, entonces 32, entonces serían 32 y 32, 64. Ahí ya tendría un repetidor en 64. Otro repetidor para los otros 32 y otro repetidor para los otros. O sea, tenía que tener 4 repetidores para tener los 127, realmente 128. Distancias alcanzables, el cable que se utiliza para esa comunicación es recomendado el 0,22 milímetros de diámetro. Yo creo que es un 18 AWG, me parece. Hay que mirar la tablita. Dice que cuando estoy trabajando con 93.750 baudios, puedo alcanzar distancias de 1.200 metros. Cuando estoy trabajando con velocidades más grandes, como 187.000, la distancia se me baja a la mitad. Si yo quiero transmitir a gran distancia, tengo que minimizar la velocidad. Si quiero transmitir a 200, bueno, 200 metros son 2 cuadras, 200 metros puede ser en una planta industrial en donde tengo yo el campo y a donde yo tengo la sala de control. Entonces, 200 metros podría trabajar con la máxima velocidad que son 500. Pero yo digo que con una velocidad de 93.750 es suficiente para manejar. Y 1.200 metros, pues estamos hablando de kilómetro y péguele. Las estaciones pueden ser activas, que son los maestros, o pasivas, que son los esclavos. Ah, bueno, maestros. Hace ratito le dije, yo puedo trabajar con redundancia cíclica, ¿no? Con el token line, por ejemplo, yo puedo trabajar con 2 maestros o con 3 maestros. Entonces, lo que me sobra en estaciones son los esclavos. Si estoy trabajando con 32 y voy a tener 3 maestros, pues yo tengo 29 esclavos máximo. Listo. El medio de acceso es híbrido. La comunicación es maestro-esclavo porque estamos trabajando con cable físico, ¿no? Entonces, maestro-esclavo. Recuerde que cliente-servidor es para redes de TCP/IP, o sea, redes de Ethernet. El medio de acceso es pase por testigo entre las estaciones maestras. Yo tengo estaciones maestras. El pase por testigo es que las maestras están conectadas en una redundancia cíclica, ¿no? Entonces, eso es lo que está hablando acá, con pase por testigo entre maestros. El pase con testigo no se hace con esclavos, sino solo entre las maestras. El acceso al medio es determinístico, o sea, tenemos definida exactamente qué es lo que se está transmitiendo. Lo otro sería estocástico, en este caso sí es determinístico. Conexiones de tipo bidireccionales, multicast y broadcast. Ya vimos que era multicast y broadcast. Estas son transmisiones donde transmitía video y audio y todas esas cosas se pueden mandar en bidireccionales. Servicios, conos y reconocimiento y cíclicos o acíclicos. Aquí tenemos en la capa física, dice que la norma RS 485. Ah, mire, ya caímos a la norma 485 que ya vimos. Claro, es que Profibus es un Modbus. Es un Modbus, pero lo estandarizaron y lo asociaron simplemente a esas 2 capas, a esas 2 plantas de la pirámide. Listo. Dice que la información en la paridad, en el RS232, tal, bueno, podemos manejar, polaridad como la RS232, ¿cierto? Etcétera. Así que miramos eso. El cable, par trenzado, apantallado, ambiente con, esto se llama emisiones, interferencias electromagnéticas elevadas. Cuando tenemos interferencias electromagnéticas elevadas, entonces esa pantalla nos sirve muchísimo para eliminarla, ¿no? Y sin apantallamiento, cuando nosotros queremos ambientes con pocas emisiones electromagnéticas, por ejemplo, yo tengo una sala de control, no tengo nada que sea inductivo, entonces yo para qué quiero ahí meterle apantallamiento, pues el cable es más costoso y más difícil de manejar, no es más duro. Bueno, entonces están las 2 opciones. La mayoría de las veces se trabaja con apantallamiento, eso sí, créanmelo porque lo he visto en la industria. Este es el DB9 que utiliza, a ver si yo esto lo puedo manejar mejor. Ok, este es el DB9 que maneja, que tiene la conexión del Profibus. Entonces, mire, el apantallamiento es 1 y eso mismo lo vimos nosotros en el Modbus cuando estábamos hablando del DB9. La data más está en el pin 3 y la data menos está en el pin, ¿esto qué es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el pin 6. Entonces, entre el 3 y el 6 están los datos, más y menos. El 5 es tierra de la fuente de CDC y el
Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este era 8. Esto es 3 y 8. El 6 es la fuente de más 5 voltios. Aquí la fuente de más 5 voltios sí la utiliza porque es con la que alimenta todos los dispositivos y en adelante. Entonces fíjense que el de 9 cambia un poquito, mientras que el otro que nosotros usamos era solamente data más, data menos y tierra. Ahora tenemos también la fuente. Y el apantallamiento sí siempre ha sido uno. Lástima que los conectores Modbus, perdón, Profibus, con los que uno monta en los cables, pues se me quedaron en la universidad y no ha sido posible volver a ingresar. Ya he ingresado 2 veces y me han negado la otra. Lo que ingreso a sacar otras cosillas que tengo allá pendientes. Vamos a ver si lo logro ahora. Bien. Listo. Entonces, ese es el DB9, que nos quede claro. Hay voltaje. Y cuando nosotros usamos los conectores de los PLCs de Siemens, hay que tener mucho cuidado porque en unos terminales de estos aparecen los 12 o 24 voltios. Que no vayamos a conectar un cable y nos olvide que ahí hay voltaje y ese cable lo conectamos en un puente alguno y nos dañemos, nos tiremos un equipo. Listo. Aquí tenemos la distribución. Medio físico. El medio físico, o sea, este conector entra por cable y se conecta aquí con la capa física. La capa física ya por protocolo hace el resto de comunicación. En este caso el Fieldbus Data Line, que es el FDL, es el Data Line. Nosotros lo conocemos en la capa 2 como el Data Line, ¿no? Pero Fieldbus porque ya le pertenece a la organización Fieldbus. Este es el FDL del usuario, o sea, es el Data Line del usuario. Este es el del propio Profibus, ¿cierto? Este es el FMA del usuario, ¿cierto? Y este es el FMA del principal general de todos. Bueno, esa es la forma como las capas se comunican. Hay una codificación que se llama NRZ, alguna vez la mencionamos y no dijimos qué era, pues aquí está especificado, dice non-return to zero, o sea, no retorno a cero. Entonces, ¿cómo se hace la comunicación sin retorno a cero? ¿Cierto? Cuando tenemos nosotros cuando nosotros damos la primera orden y mandamos ¿cómo se llama esto? En el flanco de subida, él se mantiene hasta que haya otra señalización. Entonces, él no cae a cero, él va. Si esta orden no da, él sigue. Entonces no retorna a cero. Mientras que la que es con retorno a cero, se manda la señal se manda la señal en la subida y en el primer flanco de caída él cae a cero. Hasta que no se dé la otra orden, vuelve y cae a cero, se da otra orden y vuelve y cae a cero. Mientras que aquí mire que no. Aquí no le da chance de caer a cero porque va la primera y ya en el siguiente flanco hay otra. Entonces no hay caída a cero, sino sigue, continúa. Aquí sí, como no hay más, ahí ya cae a cero. Pero en esta no. En esta da la señal, cae a cero, sube, da la señal, cae a cero. Miren que la diferencia en la transmisión es bastante grande. Eso cuando nosotros nos digan que la codificación es NRZ, sabemos que no hay caída a cero. Que cuando la codificación sea RTZ, o sea, con retorno a cero, pues ya sabemos que es la de abajo. Normalmente cuando la codificación es con retorno a cero, no se especifica RTZ, simplemente se dice, este es el código. Cuando hay con retorno a cero, se especifica que es NRZ, para que tengamos en cuenta. No siempre se establece este RZ. Bien, los datos de transmisión. Relojes del emisor y receptor no son sincronizados. Los bits muestreados de la mitad del periodo permiten desviaciones en frecuencias menores a 0,3%, transmisión orientada a caracteres de 11 bits. ¿Cierto? El idle time, tiempo de espera entre los mensajes, es un no lógico en el bus. Esto es una comunicación parecida a la comunicación serie. De hecho, mire, es una estructura tipo UART, que es Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Esto es Receiver Transmitter, esto es serial. Y claro que se ve que los datos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 están ordenados como en el puerto serie. Bueno, nos tocaría recordar el puerto serie porque nosotros no vimos repaso de puerto serie. En el puerto serie, nosotros lo primero que vemos es que él viene en un 1 que es el 0, viene en un 1. Cuando él cae a 0, este primero es el starter, el comienzo, pero se llama ST, start, comienzo. El primer dato que aparece cuando lo vemos de izquierda a derecha es el bit menos significativo, este es el LSB. Y luego viene el segundo dato, el tercero, hasta que llegamos al bit más significativo. En ese momento, si tenemos bit de paridad, nos aparece el bit de paridad acá. Recuerden que el bit de paridad es que si no tiene paridad no hace nada. Si es par, si la paridad es par,
él mira el número de unos que hay en el dato. Si el número de unos que hay en el dato es impar, entonces esta paridad se pone en 1 para que los unos sean pares. Y si la paridad es impar, él mira los unos, perdón, y si la paridad es par, y mira que aquí hayan números impares de 1, él le pone un 1. Pero si los unos que están acá son pares, pues coloca 0 para no dañar la paridad. Y si la paridad es impar, es al revés. Si la paridad es impar, él mira que haya números impares de 0. Si no hay números impares de 0, él pone un 1. Si los números son impares, por ejemplo, 3 unos, entonces él coloca 0. Esa es la paridad. Y si no es paridad, no. Entonces la paridad no hay paridad. También hay una que se llama espaciada y marcada. La espaciada le pone siempre un 1 y la marcada le pone un 0. O al revés, no recuerdo cómo es. Pero esa siempre es un 1 sin importar cómo están los datos acá. Entonces, el último es el stop. El bit de parada, que puede ser 1 o 2. Entonces, cuando nosotros tenemos una trama de estas, y aquí ya tendría que caer a 1. Nosotros tenemos una trama de estas. Para poder leer al derecho, tenemos que leer la de derecha a izquierda. Solo esto, los datos. Ya sabemos que este es el bit de arranque, que esta es la paridad y que este es el bit de parada y que estos son los datos. Entonces lo leemos de derecha a izquierda y ojo, son caracteres. O sea, que esto que está acá, tengo que irme a la tabla ASCII, mirar qué representa en ASCII, convertirlo a decimal y decir que lo que yo estoy recibiendo es decimal esto. Pero yo recibo los caracteres. Si yo eso lo quiero utilizar en una operación, tengo que convertir ASCII a números. Ask to num, ¿no? Listo, esa es la trama. Esa es la trama y eso pertenece a una comunicación asíncrona universal receiver-transceiver, que es lo que conocemos como QART. La norma dice que la capa de enlace FDL, vamos a trabajar con la capa FDL. Ya pasamos la capa física. Ahora que es la capa FDL, que es la Pildus Data Line, que lo que hacemos es cómo se comunica. Aquí está FDI Service, que es el que se comunica directamente, la capa de esa con la capa usuario. Y ahí están las tramas de comunicación. Aquí dice que el formato con longitud del campo de información fija y sin datos. Listo, estos son bytes, ¿cierto? Listo, aquí dice formato con longitud del campo de información fija. Entonces aquí tenemos la unidad de datos. Estos son ¿cómo se llama? La de revisión de errores. Aquí tenemos formato con longitud del campo de información variable. Bueno, aquí tiene y aquí especifica qué significa cada uno de estos elementos, ¿no? SDI dice que Start Delimiter Byte de inicio. LE es Length Byte, es el byte de longitud. DA es destinación, dirección del destino. SA es el destino de la fuente donde se está mandando la información. Es importante saber quién lo envía y quién lo recibe. FC es el control del mensaje, es Frame Control Bytes, es el byte de control del mensaje. Y en la otra unidad, FCS es Frame Check Sequence, es el que chequea el error, que yo les decía ahorita. Y ED es el fin del byte, donde termina el byte, y L es la longitud del campo de información. Son las tramas con las que se trabaja. Esto para nosotros es transparente, pero pues debemos conocerlo. Es transparente porque nosotros montamos el sistema, ya sabemos que el sistema nos está indicando exactamente qué es lo que se está haciendo. Y eso ya está montado por estructura. ¿Listo? Entonces ahí no hay ningún problema con eso. Solamente por información hay que saber cómo son las tramas y cómo es que se recibe. Protección contra errores. Entonces dice que cuando estamos trabajando con la Word, error frame, un bit de parada no recibido. Entonces un bit de parada no recibido te puede estar devolviendo un error. El overrun es una sobreescritura de caracteres. Cuando el mismo carácter se está escribiendo sobre otro que ya estaba listo ahí. La instancia Hamming, detectar y corregir errores, un bit. Detectar errores, 2 bits. Entonces, cuando nosotros hablamos con el bit de parada de 1 o de 2 bits, ya sabemos para qué lo podemos usar. No se usa corrección de errores en paquetes. Claro, recuerden que cuando empaquetamos bastante información y se envía. Ahí no hay nada como detectar un error porque eso ya fue empaquetado y se envía. Supone que el paquete me da seguridad. Tipos de estaciones, entonces decimos que tenemos estaciones activas como maestros, enviar información por iniciativa propia. El maestro es el que se encarga de solicitar o enviar información. Aquí está, mire, envía o solicita.
él puede enviar una información, decir, a lo mejor me acciona la bobina número 5, ¿sí? O solicitar datos, entonces deme el dato del sensor del tanque 8, etc. Estaciones son estaciones complejas, PLCs y PCs industriales, tarjetas de adquisición de datos. Bueno, aquí hay un poco de cosas que no están todas. Estación espacial, los esclavos solo comunican si una estación activa lo autoriza. El esclavo está ahí, pero si nadie le pide información, él sigue ahí, mientras que el maestro toma la iniciativa de pedir información. Estaciones sencillas, normalmente se conectan a esas estaciones los sensores, los actuadores, etc. Claro, sensor para que tenga la información y si se la solicita, el maestro la envíe. O un actuador para recibir una información si el maestro le envía una información para esa. Dice que algunas de esas se pueden configurar como activas o pasivas. Hagamos de los esclavos. O sea, esos esclavos pueden ser esclavo, puede ser maestro, esclavo, el mismo equipo. Aquí lo que yo les decía, acceso, control de acceso al medio, entre muestras por paso de testigo, maestro esclavo por sondeo, como llamamos polling, ¿no? Entonces aquí está, acceso al medio, pase por testigo, cuando todas estas estaciones son maestras, ¿cierto? Entonces nosotros las comunicamos de forma cíclica. Esta que está aquí es cíclica y se llama pase por testigo porque algunos se están dando cuenta que se está haciendo el paso, que se volvió a hacer el paso y que esto se está haciendo permanentemente. Eso me asegura de que cuando un maestro de esto falla, el otro lo puede sustituir. Y estos son los esclavos montados sobre la red. ¿Dónde está la red que está montada? Y son los esclavos. Hay una que es comunicación directa y la otra que son las estaciones pasivas esclavas con las que yo me puedo comunicar. De todas maneras, estas son esclavos y estos son maestros y cada uno. Pueden ser 2 maestros nomás, pueden ser 3, ¿cierto? Eso depende de cómo queramos nosotros. Yo lo máximo que he visto en alguna comunicación entre motasajero son 2 maestros para lo que tiene que ver con la caldera. No sé las otras, yo conocí fue la de la caldera. Solo 2 maestros. Bien, ok. Aquí está el tiempo de rotación por testigo. Aquí dice que el tiempo de mantenimiento del testigo, esto se programa en el sistema. Dice que es grande, es casi un cuarto de la circunferencia. Tiempo de mantenimiento del testigo. Acá dice que para TRT o TR, ¿cierto? El tiempo real de rotación es el TRT, TRR, y tiempo de rotación por testigo es TRT. Entonces cada uno tiene su tiempo, este más pequeñito. Bueno, yo esta parte pues no le quiero meter mucho énfasis porque eso la pueden leer y ahí hay algún documento que amplía un poco esto, sobre todo cuando hablemos de manejos para establecer una comunicación, para las comunicaciones tipo Profibus. Pero ¿qué? Pero eso tiene su razón de ser cuando estamos programando los autómatas, ya están los bloques hechos y ya eso está establecido. Y simplemente ahí le sugieren a uno, esta sería la comunicación, use esto. Por ejemplo, yo en el Time siempre uso 100 milisegundos y la mayoría de gente usa 500. Y por defecto algunas comunicaciones vienen con 500. Y que ella usé 500 y pues no vi la diferencia. Pero claro, estamos trabajando en cosas acá pequeñas, una cosa es cuando estemos trabajando en ambientes mucho más grandes. Esto lo hace más la práctica que lo que nos indican a nosotros los textos. Usted agarra un texto de estos completo y léalo y verá que esto lo es real. ¿Cómo así? Que este T es el mayor que este. Claro, si esto se cumple que es mayor que este, le puedo colocar cualquier valor que esté por encima de esto. Pero ¿cuánto mayor? Eso lo hace, es como cuando usted sintoniza un PID por el método de Siegel-Nichols. Usted tiene que poner la planta en manual y empezar a hacer ajustes y ir probando. Esto es igual. Bueno, parámetros para iniciar obligatoriamente. Yo lo voy a dejar para que ustedes lo miren. Aquí es donde le va diciendo a uno de dónde tiene que ir. Pero esto pues no es ¿cómo le digo yo? Esto no es una camisa de fuerza. Cada equipo que usted trabaje viene con una carta esta y le dice cómo debe especificar la comunicación. En algunos le dirá que tienen que hacerlo a una velocidad, por ejemplo, a uno le decían que el Arduino no puede trabajar a 115.200 audios, porque él no es capaz. Yo lo conecté a 115.200 y funcionó. Entonces no sé, muchas veces de esto, como le digo, esto lo hace en la práctica. Vayamos y nos montamos y miramos qué está pasando. Pero estas cartas son bueno mirarlas. Son los parámetros principales del bus y que dice aquí que son obligatorios, o sea, deben estar obligatoriamente montados. Por ejemplo, mire la velocidad, ¿cierto? Dice que es de 9.600 hasta 500.000.
las direcciones de las estaciones de 0 a 126, porque son 127 si incluye el 0, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? La media disponible para la comunicación, el hardware, cuáles son los caracteres ASCII, ¿cierto? El software, caracteres ASCII. La tabla ASCII es necesaria aquí, igual que en la comunicación serial. El tiempo slot, de 1 hasta 65.535 bytes de tiempo, ¿cierto? Y así para el mínimo, y así para el máximo, y así para cada uno de estos, ¿cierto? HSA es la estación, la dirección de estación más alta, ¿no? Highest Station Address in Profibus, ¿no? Listo. Bueno, ¿cómo hace la comunicación en la capa de enlace FDL? Entonces, en la capa de enlace FDL existen además servicios de transferencia de datos disponibles para el usuario, ¿cierto? Este directo dice que envía un dato, ¿cierto? Sin conocimiento o sin aseguramiento. Envía un dato con conocimiento, o sea, con aseguramiento, o sea, exactamente qué es lo que estoy enviando. Envía una respuesta a replicar un dato. Entonces aquí viene, llega el dato y replica y dice ya está. Aquí dice que es cíclico, o sea, que esa misma que está acá, pero cíclica, ¿no? Entonces viene acá, manda, él le devuelve otras informaciones para asegurar de que eso está perfectamente bien. Con esta pues también aseguramos. Con esta simplemente estamos mandando y con esta nos dije que a mí me importa que llegue el dato, pero a mí me importa si yo reconocí que eso llegó o no. Mientras que con esta estoy reconociendo que sí, estoy retroalimentando. Con esta estoy además diciendo que yo estoy replicando sobre el dato que llegó. Y con esta estoy haciendo una réplica, pero redundante, o sea, cíclica. Eso también, como le digo, eso es transparente. Cuando estamos haciendo comunicación, casi que esto no sale por añadidura, ¿no? Pero es bueno que conozcamos. Bueno, otros datos técnicos de Profibus de Siemens. Bueno, ya aquí se nos metió Siemens, ¿no? Porque Siemens era el propietario de esto. Dice que el estándar es Profibus según la norma EN 50170, que es la norma europea. Esta norma también creo que es alemana. Método de acceso pasa por testigo con maestro y esclavo. Velocidades de transmisión desde 9600 hasta 12 megabytes por segundo, o sea, 12 megabaudios. Medio de transmisión eléctrico, cable de 2 hilos apantallados, óptico, cables de fibra óptica de cristal o plástico, sin hilos, con infrarrojos también, ¿no? También se puede transmitir con infrarrojos. Número de nodo 127. Mire, ve que aquí no especifica nada, que son 30, no, dice, cuando usted le diga un máximo, porque es que yo tuve una discusión en un previo con un estudiante, pero es que son 32, yo no estoy preguntando que sin repetidor. Cuando yo le pregunto a usted, número máximo de nodos que puede tener la comunicación por son 127, donde lo pare. Pero tiene que usar, bueno, pero son 127. Tamaño de la red, si es eléctrica, máximo 9,6 kilómetros, depende de la velocidad, y si es óptica, 150 kilómetros, dependiendo también de la velocidad. Recuerde que a mayor velocidad, menor distancia. Entonces, por eso dicen que dependiendo de la velocidad. Tipo de topologías de la red, pueden ser en bus, o sea, cuando yo tengo una línea así directa y se van tomando de ahí todos los equipos. Puede ser tipo árbol, entonces cuando yo voy bajando acá, aquí tengo otra red, aquí tengo otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. En estrella, cuando yo vengo aquí, subo allá, vengo acá, vuelvo allá y vengo acá, entonces estrella. En anillo, cuando lo tengo circular, va y da la vuelta y vuelve, ¿cierto? Y en anillo redundante, entonces cuando voy acá, ¿cierto? Y hago acá el otro. Aplicaciones, comunicaciones de proceso, campo o datos. Listo, ya sabemos que eso es para campo y supervisión y célula. Bien, aquí tenemos un método de acceso al bus, ¿no? Aquí ya es más fácil, ¿no? Este es tipo bus. Son las dos estaciones maestras. Bueno, realmente 3 porque el PC también está yendo de maestro. Aquí tenemos la redundancia cíclica o el paso por testigo. Cada una se conecta a la red y tienen el manejo del Profibus directamente acá, con sus equipos auxiliares en campo o directamente con algunos actuadores de proceso. Pero esta información yo puedo ir hasta allá, hasta proceso, pero sigue siendo campo, ¿no? Porque en este caso sería Profibus PA, Process Automation, ¿no? ¿Listo? ¿Sabes? Y esta pues sería DP, de periferia descentralizada. ¿Por qué descentralizada? Porque yo ya recogía ya en campo, pero aquí tengo unos equipos.
un PLC, unas tarjetas, una pantalla, etcétera, ¿no? Y además que tenemos la comunicación directa que maneja cada uno de ellos. Este maneja estos tres, este maneja a este y a este maneja estos tres y así sucesivamente. Y de alguna manera podemos llamarlo cuando estemos trabajando en esa red completa. Bien. Listo. Ahora hablemos del Profibus RS485 y del Profibus PA-IS 1158-2. Bien. Es el mismo Profibus, ¿no? Pero vamos a mirar qué es, porque es sobre RS485. La transmisión es síncrona sin retorno de cero según la RS485. La norma. Cuando citan la RS485 es la norma. Creo que en el blog les dejé la norma de 485 o fue la de serial y yo confirmo y si no yo la subo para que vayan leyendo un poco sobre las normas. Velocidades de 9600 hasta 12 megabytes, seleccionable en escalones, cable de par trenzado y apantallado o fibra óptica, 32 estaciones por segmento. Cuando hablamos de segmento es entre un repetidor y otro repetidor, ¿no? El Sugar que estaba preguntando hace ratico es 32 estaciones entre segmento y un segmento es lo que hay entre dos repetidores, entre donde inicia la comunicación y donde aparece el primer repetidor. 127 estaciones permitidas en total. Distancias para 12 megabytes 100 metros, para 1,5 megabytes 400 metros, 187.500 kilobytes 1000 metros y así sucesivamente. Mire, ya aquí cambia un poco la situación, ya decíamos que 1200, realmente son 1200. Distancia puede ser ampliablemente a repetidores hasta 10 kilómetros, caso del cable, porque yo sí decía por acá, porque aquí habla de 9,6 kilómetros, porque puede ser ampliable la distancia a través de otros elementos, ¿no? Como la fibra óptica o algunos equipos que son reforzadores. Los conectores son sub-D de 9 pines, o sea, el famoso DB9, ¿cierto? Gracias, como les digo, es un conector especial, no es el DB9 normalito que uno compra en la tienda, ¿no? Allá en el mercado electrónico, ¿no? Es uno especial en forma de L, pero yo pues no lo tengo acá. De pronto lo miramos ahorita en internet. Bueno, Profibus PA IS 1158, ya tenemos una norma establecida de la International Electrotechnical Commission, dice codificación sincrónica tipo Manchester. Les recomiendo por favor que lean sobre esta codificación Manchester. Yo ya lo mencioné un poco hace rato, pero ampliemos un poco ese conocimiento que es esa codificación Manchester. 31.25 kilobytes por segundo, o sea, 31.250 para manejo de corriente. Cable de par trenzado, apantallado, sin apantallar, dependiendo, si le digo, si tenemos interferencias altas electromagnéticas, tiene que ser apantallado, y si no, puede ser sin apantallar. Distancias hasta 1900 metros por cada segmento, ampliablemente repetidores. 127 máximos, sin enlace ni de periferia centralizada ni PA, o sea, directos. 10 a 32 por segmento, dependiendo de qué zonas son clasificadas y de consumo. Entonces esa es la otra. Yo no sé si ustedes en instrumentación vieron que era una zona clasificada. Una zona clasificada es donde clasificamos según el peligro y según peligro, hablemos del peligro, o la seguridad de cada una de las áreas. Ahora unas que son posibles explosiones porque hay gases, porque hay, no sé, esas se clasifican las áreas según una matriz especial que hay para ello, y eso lo tuvieron que haber visto en instrumentación. Entonces, el Profibus maneja esas áreas con una de los elementos o de una de las configuraciones que trae especial. No recuerdo si es PA o es periferia descentralizada. Creo que es PA. Sí, aquí tenemos, ¿no? Dice, tareas universales de comunicación. Entonces, comunicaciones multimaestro, amplia gama de aplicaciones. Entonces, estamos hablando de la comunicación Profibus FMS. Ya les dije que era Field Message Specification. Son paquetes de mensajes especificados en el campo, ¿cierto? Se utilizan. Dice, intercambio de datos rápidos y cíclicos con DP. Son elementos plug and play y son eficientes y rentables, ¿no? Y el PA. Son automatización de procesos, incluso en áreas con riesgos de explosión. Si era la PA, lo que yo les decía. Yo en una zona de riesgo de explosión no puedo usar DP. No. Debe ser PA, porque PA ya trae seguridad intrínseca. ¿Cierto?
Alimentación vía bus, seguridad intrínseca, ahí está. La seguridad ya la trae intrínseca, mientras que esta no. Entonces, por eso, para esas zonas de riesgo, clasificadas como de alto riesgo o de medio riesgo, pues se utiliza la comunicación. Eso es importante que lo sepamos. Eso sí es importantísimo que lo aprendamos. Aquí hay algo, este cuadro me pareció bueno, ¿cierto? Dice capa física, enlace, estas no se utilizan, que son las 316, la de aplicación y la de usuario. Entonces, en las que se utilizan el físico, tenemos RS485, que es el protocolo. El protocolo siempre está en la capa física. ¿Con qué lo puedo comunicar? Lo puedo comunicar con fibra óptica o con cable. Entonces, esto me está diciendo RS485 es con cable y con fibra óptica. Eso está en la capa física. En la capa física está el cable, está el conector, están los repetidores, están los routers, todo eso está en la capa física. Y aquí tenemos otra, ¿cierto? Que dice IS 1158-2. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que teníamos la comunicación RS485 y la 1158, que era la Manchester? Listo. Perfiles de Profibus, ¿cierto? Y esta es la norma EN 50170. Interfase IS, ¿cierto? Y este es el Data Line Fieldbus, que es el FDL. Estas no se usan. Y aquí tenemos Profibus Message Specification, Fieldbus Message Specification, que es FMS, para los dispositivos de paquetes de datos, ¿no? Entonces eso normalmente se maneja en la célula, o sea, donde está el SCADA. Listo. Funciones básicas de DP, periferia descentralizada, Decentralized Periphery. Extensiones de DP, perfiles de DP para DP y para PA solamente perfiles de PA. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que hay que tenerlo en cuenta porque este es el único que se puede conectar en las zonas de riesgo. Y ahí están las tres. Ahí están los tres Profibus, el PA, el DP y el FMS. Campo, estos dos son de campo. Este tiene contacto directo con el proceso y además para zonas de riesgo. Y este tiene solamente contacto con los elementos de campo, que son los PLC más pequeños, la información, las tarjetas, las memorias, las bases de datos. Y este es donde están todos los paquetes que están en el nivel 3 y en el nivel 4 de la pirámide, porque en el nivel 4 también, planta también solicita información para proyectos o para diseño. Listo. Aquí viene configuración Profibus FMS. Un sistema típico de Profibus FMS está compuesto por varios equipos de automatización inteligentes, PCs industriales, PLCs como sistemas de control y terminales de operador inteligentes. Esto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? En la sala de control, o sea, donde tenemos el SCADA, o sea, donde tenemos la célula, es donde tenemos estos equipos, ¿no? Los PCs industriales, los PLCs y los terminales de operador inteligentes, donde nosotros nos podemos sentar, inclusive puede ser una tablet, ya hoy en día puede ser una tablet. Y ellos son los elementos donde nosotros podemos configurar FMS. Y aquí abajo pues tenemos los autómatas y las tarjetas y los graficadores, etc. El DP dice que el sistema típico Profibus DP consiste en un PLC o PC como sistema de control, varios dispositivos de entrada-salida como entradas salidas digitales, analógicas, accionamiento ACDC, o sea, variables de velocidad, válvulas magnéticas o neumáticas. Entonces aquí lo tenemos. En el DP, que es de periferia descentralizada, normalmente tenemos PLCs esclavos, tenemos un controlador esclavo, tenemos un variador de velocidad esclavo, tenemos un generador, una base de datos donde estamos guardando la información, esclavo, y aquí tenemos el maestro. Entonces, la periferia descentralizada es esto, elementos de campo. Estos son puros elementos de campo. Aquí no tenemos plan, nada de proceso. Y el PA dice, el PA mire lo que tiene, dice, Profibus DP es este. Se comunica a través de un convertidor DP-PA line, o sea, un convertidor, o sea, un enlace de PA a DP. Entonces, esto está en PA, viene, lo conecta a DP, y DP es el que lee el PLC, ¿no? Pero él necesita un enlace. El Profibus PA, un segmento, acuérdate que los segmentos tienen hasta 31 esclavos, un segmento. Este es el split de comunicación o una especie de hub donde yo conecto. Aquí tengo unos equipos, aquí tengo otro equipo, aquí tengo un transmisor de flujo, bueno, etcétera. Y aquí tengo otro equipo y otro split para conectar ya una válvula, un transmisor allá en campo y esto es otro, ¿cierto? Bien, aquí tenemos un área clasificada, ¿no?
Mire, aquí esto hay que mirar, no recuerdo, en la norma ISA está esto, qué es lo que representa. Esto es un área clasificada de alto riesgo, puede ser de explosión, ¿no? Aquí sí, aquí dice que, no sé si esto es de explosión, más esta dice que no. Entonces, esto ya es un área clasificada, puede estar encerrada. En esa área clasificada yo voy a trabajar con Profibus PA. Después lo convierto con un enlace de PA a DP y paso a DP, que es con el que yo voy a leer. Realmente el que lee es DP. ¿Listo? Vale. Bueno, les recomiendo esta tablita porque esta tablita dice cuándo se utiliza Profibus FMS, DP o PA, ¿cierto? Entonces, esta tablita vale la pena que la miremos, la analicemos, léanla, la analizamos. Estos son basados en unos estándares, basados en unas necesidades, basados en unas respuestas, bueno, etcétera. Pero bueno, ya sabemos que si nosotros no tenemos zonas de alto riesgo de explosión, pues ¿para qué usamos PA? Podemos usar DP. ¿Cómo se posicionan los protocolos? FMS, DP, comunicaciones con S7. Fíjense que todo esto ya es de Siemens, son de Siemens. El Simatic S5 y S7. El Simatic S5 eran los PLC antiguos de Siemens. Algunas empresas todavía lo tienen. Y el S7 ya son los modernos, S7 200. Luego pasó a S7 300, 400. Luego pasó a S7 1200, S7 1500, etcétera. Y por ahí va. Y aquí están todos los estándares, que por supuesto son alemanes porque estamos hablando de Siemens. Bueno, esto de aquí para allá ya se lo vamos a dar solo para lectura de ustedes. Para lectura de ustedes. Esto sí es lo que me interesa. Aquí sí están los cables con los que yo cuento. Por favor, leer esto, ¿no? Y si pueden ampliarlo con otro documento, mejor. Los cables. Cables para Profibus, ahorro de tiempo mediante un rápido y fácil montaje de los conectores con cables Fast Connect, de rápida conexión. Introdujo usted el cable en el conector y quedó prensado de una vez. Dice, para diferentes aplicaciones a través de cables de uso especiales, redes insensibles a las interferencias mediante doble apantallado. Él trae una pantalla en malla y una pantalla en papel aluminio. Cable de bus para Siemens tipo IS61158-2 para lo que es Profibus PA y alta seguridad ante interferencias mediante un buen apantallamiento para los Profibus PA. Recuerden que en PA pues tenemos riesgo de explosión, entonces aquí no puede haber absolutamente una chispa, entonces este cable es especial, ¿no? Fácil estimación de la longitud mediante marcación por metros. Y estos son los conectores. Cable de preconfeccionamiento para una rápida y barata conexión. Estos son los que vienen rápidos. Usted los enchufó acá y bajó el seguro aquí arriba de la tapita y ya quedó sellado. Este es el que yo les decía, este que está acá. Este conector o este conector son especiales, preconfeccionados para la conexión de participantes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entra un cable y se conecta A más y B menos. Y la tierra se coloca aquí en los tornillos donde aprieta, ahí mismo queda el apantallamiento. Pero resulta que él adentro tiene otros dos terminales. Entonces, si usted quiere hacer una red, en esos terminales conecta otro cable, lo saca por aquí por el ladito y va para el otro. Y ahí entra y sale otro, y va para el otro, y entra y sale otro, va para el otro, y ahí van. Y además tiene un switchecito que aquí se logra ver, un switch que si usted lo pasa, dice on, le conecta la resistencia que se debe conectar al final y al comienzo de la red Modbus. Entonces, si este es un intermedio, o sea, entra un cable y sale otro, la resistencia tiene que estar en off. Pero si este es un final, o sea, solamente entra un cable ya, porque es el final, ahí la resistencia, o sea, el switch tiene que estar en on para meter la resistencia. Ahí están este es el switch y por aquí está el otro. ¿Listo? Y estos son otro tipo de conectores para terminales de bus. Los split, normalmente los split son una especie de test. Adentro lo que hace es que el cable automáticamente cuando usted cierra con una pullita entra la pullita al cable y queda conectado el cable directamente. Esto es un repetidor. Aquí tenemos un repetidor, más o menos así son los repetidores. Hay diferentes formas. Este es el de Siemens. Y aquí tenemos el Profibus eléctrico. Cuando hablamos de Profibus eléctrico estamos hablando del cable trenzado normalito de 2 hilos, ¿no? Ahí está todo, el repetidor para irnos a otra serie. Aquí hay otro repetidor para irnos a otro, PLC por allá. Entonces aquí tenemos, esto sería un tramo y otro tramo y otro tramo. Y ahí tenemos los repetidores, más o menos cómo se conectan los repetidores. Eso lo estaba preguntando Schubert hace un momento. Ahí lo tenemos, aquí pueden ir de la red, entra y siguen.
pero aquí yo de ahí me puedo colgar con un repetidor para otro fragmento. Esto puede ser otra sala o la parte del ala derecha de la sala, no sé, lo que queramos, no necesariamente en línea. Esto es un operador panel o un panel operador, esto es un SG7400, este es un elemento para terminación de bus, etc. Esta es una pantalla. Y aquí tenemos más comunicaciones. Aquí dice repetidores con diagnosis, o sea, donde le ponemos diagnóstico para que ellos indiquen qué está pasando. Bueno, eso es. Listo. Y el juego óptico lo vemos después. Hasta ahí vamos a dejar por hoy.